José María Gómez Villora. És jutge del jutjat de violència de gènere número 1 de València, home compromès en la lluita contra el maltractament a les dones i que ha fet pública la necessitat d'una major coordinació i formació en tots els estaments implicats en l'erradicació de la violència de gènere. Lliurarà este premi la consellera de Justícia, Gabriela Bravo. Consellera. Conselleres, amics, amigues, bona vesprada a tots. Yo quiero agradecer muy especialmente a la Federación de Dones Progresistes y sobre todo a mi amiga Julia, que me haya permitido estar aquí con todos vosotros y tener el placer, el honor de poder entregar este premio. No lo voy a hacer muy largo, presidente, no temas, que ya me han avisado, pero por eso mismo, por razones de tiempo, yo no voy a entrar en el currículum de José María, yo voy a hablar del juez que conocí yo y del vínculo que he tenido con él. Y quería decir que estoy especialmente emocionada, y sabrá él también por qué, porque mi primera imagen en este momento es acordarme de tu padre, de mi querido amigo, mi querido compañero José María Gómez, que tanto me enseñó y que demasiado pronto se fue. Estoy segura, José María, que estaría muy orgulloso, mucho, por todo lo que has hecho y por todo lo que representas en este momento. Yo conocí a José María también hace casi 20 años, demasiado tiempo, finales de los 90 y principios del siglo actual, antes de pasar a la Fiscalía de Menores. Él estaba en el juzgado de instrucción número 3 de Sueca, recién ingresado en la carrera judicial, yo ya llevaba unos años. Y puedo asegurarles que desde el primer día me encontré a un juez comprometido con la justicia, que pone en valor el concepto de servidor público, que ahora se utiliza tanto, trabajador, riguroso, con un magnífico talante, con una oficina judicial, unos funcionarios que estaban todos encantados con él. Y además, precisamente en su juzgado, nos encontramos con un asunto que rescatamos del archivo prácticamente, porque estaba ya, se había archivado como juicio de falta, en un momento en el que no disponíamos de leyes para luchar contra la violencia de género. Y nos encontramos con aquel asunto terrible, terrible, de aquella mujer que tú y yo sabemos, y la mitad de los magistrados del Tribunal Supremo también están convencidos de que la mataron para cobrar además unas primas de seguro de más de 500 millones de las antiguas pesetas hace ya casi 20 años. Fue un asunto muy complejo que yo estoy segura que si no hubiera encontrado a un instructor como José María, no hubiera llegado nunca a la audiencia. Porque tuve que basar la acusación en pruebas muy técnicas que solo alguien que se compromete con su trabajo, que lo estudia, es capaz de poder entender, o sea, que ese asunto no podía quedar ni podía seguir en ese archivo. Después yo me fui a la Fiscalía de Menores y ahí perdimos un poco la pista y nos volvimos a encontrar cuando estaba yo en el Consejo General del Poder Judicial. Él ya era un juez combativo, luchador en materia de violencia de género. Él ya se había aliado con las mujeres, se había aliado con esa parte de la sociedad que esperemos que cada día sea más, para luchar contra esa lacra. Y lo hace dando el paso y apostando y pidiendo en el año 2005, cuando se crean los primeros 17 juzgados de violencia de género exclusivos, pidiendo juzgado de violencia, y es el primer juez de la Comunidad Valenciana que entra, sin antecedentes en cuanto a funcionamiento, teniendo que empezar de cero y creando sus propios protocolos. Volvimos a mantener contacto cuando él trabaja también y forma parte activa del Observatorio de Violencia de Género, que impulsó también, con motivo de la entrada en vigor de la ley, el Consejo General del Poder Judicial.
Y desde luego, desde la atalaya de vocal del Consejo, pude comprobar que teníamos ahí a un juez que formaba parte activa de la lucha contra la violencia de género. No solamente con el trabajo que día a día iba desarrollando, sino también con esa otra actividad reivindicativa, de formación, de impulso, de visibilidad, para poder, entre todos, hacer posible que esto finalmente acabe. Pero lo que es la vida, 17 años después, José María, nos volvimos a encontrar 5 meses antes de volver yo a salir de la carrera fiscal. Cuando vuelvo a Valencia y formo parte, me incorporo a la sección de violencia de género, volvemos a trabajar juntos. Y puedo decirles que me tranquilizó mucho encontrar personas como José María, jueces como José María, porque él, su trabajo, su forma de ser, su forma de interpretar los silencios de las víctimas, el temor de las víctimas, la soledad de las víctimas, su forma de interpretar en las declaraciones y de valorar si estoy ante una violencia física, psíquica, económica, laboral, eso pone al juez en lo más alto de la sociedad. Es el prototipo de jueces que necesitamos. Es el prototipo de jueces que esta sociedad necesita para que la actuación de los maltratadores no acabe en la impunidad. Les puedo asegurar que fueron 5 meses intensos, guardias cada 3 días y además normalmente con mucha actividad y con muchos detenidos. Pero desde luego aprendí mucho a su lado. Aprendí que frente a la violencia, frente a cualquier denuncia, frente a cualquier atestado, por niña que sea la denuncia, no podemos girar la vista, no podemos dar un paso atrás. Como he dicho, con equidad, con talante, con rigor. Cada uno de los asuntos le ocupan un tiempo necesario y suficiente para que cada una de las víctimas salga de allí bien tratada. Pero es algo más. Consigue, con su forma de actuar, su forma de hacer las cosas y de acercarse a quien está demandando protección, a quien se encuentra tan sola, sabe hacer algo que realmente es muy difícil para quienes trabajamos en la Administración de Justicia. Y es que la dureza de la maquinaria judicial se rebaje. José María, en los interrogatorios, en la forma de hablar con las víctimas, lo hace y lo hace muy bien. Así que solo decirte que gracias, que sigas así, que seas un juez activo, comprometido, reivindicativo, porque las mujeres, porque esta sociedad necesita mucha gente como tú. Gracias, José María. Señor presidente, consejeras, autoridades, amigos y amigas. La verdad es que después de la intervención de Gabriela yo debería quedarme callado, porque cualquier cosa que diga puede frustrar las expectativas que acaba de crear en la sala respecto del personaje. Pero como me temo que eso no va a ser posible, pues voy a soltarle mi discurso, que para eso también lo he preparado. Y quiero comenzar la intervención agradeciendo, en primer lugar, a la Federación de Donas Progresistas del premio, por varias razones. La primera, por inesperado. Cuando me llamó Teresa para ofrecerme la posibilidad de ser premiado, la verdad es que, en fin, no sabía muy bien qué decirle. Uno no recibe llamadas de este tipo para decir que le van a ofrecer un premio. Incluso tuve la tentación de decir que no me consideraba la persona adecuada para ser premiada. Recordé, no obstante, unas palabras que citó mi padre en un acto donde también fue objeto de un premio. Citando a un político inglés, decía que las medallas uno nunca debe pedirlas para sí mismo, cuando se le ofrecen nunca debe rechazarlas y cuando se conceden debe disfrutarlas, agradecerlas y nunca exhibirlas ni hacer ostentación de las mismas. También recuerdo, al hilo de esto, una conversación que tuve con mi amiga Elena Martínez, que la he visto también entre el público, cuando le dije, en fin, me llamó ella para felicitarme por el premio y le dije que estaba
estaba un poco con el miedo escénico propio de un acto de estas características, me aconsejó que disfrutara. Voy a intentar disfrutar, aunque la verdad es que bueno, el trago es considerable. En segundo término, quiero agradecer el premio por proceder de una asociación de mujeres, muchas de ellas además letradas, y por tanto personas que padecen las resoluciones que yo dicto cada día en mi juzgado. He de decir que siempre he tenido un trato excelente con las letradas y los letrados de violencia de género. Uno de los aciertos desde el punto de vista de la ley integral fue la especialización del turno de oficio, de manera que la asistencia a las víctimas se garantiza siempre, particularmente para evitar cualquier situación de indefensión. Cuando he tenido alguna vez oportunidad de participar en un acto en el que estoy invitado, siempre me han tratado con un cariño enorme, y yo quiero también pues, ahora devolver en este acto, a la medida de mis posibilidades, ese cariño. Finalmente, el reconocimiento tiene para mí, si cabe, un mayor valor a la vista de la altura profesional y personal de las personas que han sido premiadas. Todas ellas con una trayectoria, desde luego, mucho mayor que la mía y con, en fin, un marcado significado feminista y, desde luego, acreedor del premio que han recibido en la tarde de hoy. Finalmente, he de decir que para mí también es un motivo de alegría particular es que el premio me lo haya concedido Gabriela. Yo también tenía aquí unas líneas donde evocaba cuando nos conocimos en Sueca. Efectivamente, además, como ha dicho ella, tuvimos ocasión de instruir un procedimiento, un asesinato de género, el primero que yo en mi carrera profesional he tenido la ocasión de instruir, luego por desgracia he tenido muchos otros, y es cierto que era un asunto en el que nos provocaba a los dos una tremenda frustración el ver que el mecanismo judicial, las pruebas no lo permitían ir más allá muchas veces de lo que nosotros estábamos persuadidos que había sucedido, que era que efectivamente aquel hombre había matado a su mujer con la circunstancia además, en fin, agravante en todo caso de querer cobrar una pensión, una cantidad elevada de dinero, una suma elevada de dinero. En aquella época, efectivamente, como ha dicho Gabriela, no existía ni la ley integral, ni existía esa concienciación social que existe ahora en materia de violencia de género. Probablemente hasta la entrada en funcionamiento de la ley integral, con la creación del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, los jueces, las juezas, los fiscales, los letrados de la administración, los secretarios judiciales de entonces, participábamos todos de algo que era común al resto de la sociedad. Había una conciencia generalizada de que la violencia sobre las mujeres era un problema puramente doméstico. Una cuestión casi privada en la que no debía haber una injerencia de los poderes públicos. Una ideología machista, firmemente asentada en siglos de dominación de los hombres sobre las mujeres, se extendía de una forma más o menos imperceptible en todos los ámbitos de la vida de este país, también en la justicia, hay que decirlo. Las primeras en llamar la atención en la necesidad de erradicar este tipo de violencia son las asociaciones de mujeres, y debemos poner en valor esta intervención que tuvieron entonces. Se trata de enfocar el problema desde una perspectiva de género, centrando la atención en las raíces de la violencia y la mujer como víctima por el solo hecho de serlo. Tras algunas reformas parciales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, lo cierto es que se avanza hasta la promulgación de la Ley Integral 1/2004, que, entre sus medidas principales, también establece la creación de los juzgados de violencia exclusivos de violencia sobre la mujer. Me gustaría, sin tener más tiempo, contarles alguna anécdota sobre la hostilidad con la que fuimos recibidos dentro de la propia carrera judicial. Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y que algún día me gustaría, en fin, reflexionar con más extensión con muchos compañeros. Los jueces y juezas de instrucción y los jueces de familia nos recibieron como si fuéramos a quitarles algo que consideraban que les pertenecía de una forma absoluta y no entendían que el legislador hubiera optado por esa posibilidad. Por esa razón creo que es esencial, y creo que es uno de los aciertos de la ley, la especialización judicial. Está justificada, en este caso, no por una complejidad jurídica. Lo cierto es que la materia de violencia de género se reduce en el Código Penal a unos cuantos preceptos, pero sí existe una gran complejidad, una gran dificultad por las implicaciones de tipo psicológico que existen en ese tipo de violencia. Es la única forma de violencia en la que el victimario y la víctima tienen una relación que en ocasiones se prolonga a toda una vida. Si a esto se le añade el vínculo de unos hijos, cuestiones matrimoniales, etc., es fácil entender que es una forma de delincuencia, una forma de violencia dificilísima de erradicar. Por ello, en mi opinión, es necesaria la formación de todos los operadores jurídicos que tomamos parte en la respuesta judicial frente a la violencia de género.
No solo los jueces, fiscales, secretarios, también los funcionarias de los juzgados de violencia a la mujer. Muy importante, el personal que está al servicio o que trabaja en los puntos de encuentro familiar y los gabinetes psicosociales de los juzgados de familia. Si no nos detenemos a analizar en profundidad las raíces de esta violencia, de la violencia de género, nunca podremos llegar a entender el comportamiento de la víctima. Retirada de denuncias, perdón al maltratador, negación o banalización de la gravedad de los hechos, reanudación de la convivencia pese a las medidas de protección acordadas. Ni tampoco podremos anticipar el riesgo que se encuentran estas mujeres. Como ha dicho Gabriela, hay que ser exquisito en el trato a las víctimas que comparecen al juzgado, entender sus comportamientos, no censurarlos y no establecer en ningún caso juicios a priorísticos para luego cuestionar su credibilidad. Ahora voy a darle caña a la carrera judicial y fiscal. Yo siempre soy muy autocrítico con la función que estamos llevando a cabo los jueces de violencia. Se compadecen mal con el mandato que tenemos los jueces y juezas como servidores públicos, decía Gabriela, en la protección a las víctimas. No es admisible la práctica que siguen muchos juzgados de permitir a la víctima declarar únicamente sobre el último episodio que ha provocado la incoación del atestado. Hay que permitir preguntar con toda la extensión necesaria sobre episodios anteriores. Es la única manera de determinar que efectivamente puede existir una situación de maltrato habitual o una situación de violencia larvada, de violencia psicológica, violencia sexual, que si no se pregunta no va a aflorar en ningún momento. Creo que también es necesario erradicar esa práctica judicial de no admitir en ningún caso la violencia económica como violencia de género. Estamos, incluso con resoluciones de audiencia y del Tribunal Supremo, rechazando la competencia en delitos de impago de pensiones, pese a que muchas veces mencionan efectivamente una verdadera coacción a la mujer y además están recogidos dentro del catálogo de competencias en la Ley Orgánica del Poder Judicial. No comparto tampoco que se cuestione sistemáticamente la verosimilitud del testimonio de la víctima cuando al tiempo de la denuncia o poco después se entabla un procedimiento de separación o divorcio o de regulación de medidas en relación con los hijos comunes. En el estudio sobre homicidios y asesinatos que efectuamos todos los años en el Consejo General del Poder Judicial, en el seno del Observatorio, hemos detectado como un factor de riesgo que se repite con una tremenda frecuencia el hecho de que el suceso luctuoso del asesinato o del homicidio se produce justo en el momento en que la mujer da el paso de presentar la demanda de separación o divorcio. Paradójicamente, esta circunstancia se está valorando en muchos tribunales para negar la credibilidad de las víctimas. Tampoco se debe cuestionar la credibilidad de la víctima que solicita la responsabilidad civil que le corresponda como consecuencia de la agresión. Cualquier víctima tiene derecho a ser resarcida. ¿Por qué no la víctima de violencia de género? Debe evitarse el peregrinaje de las víctimas por los juzgados, sobre todo en aquellos partidos judiciales con juzgados de violencia compatibles, donde no existe un juzgado exclusivo y donde muchas veces los jueces y juezas que actúan en sustitución del juez de violencia no están resolviendo de forma también sistemática las medidas civiles de la orden de protección. Hay un mandato del legislador de resolver en todo caso estas medidas y por tanto es la obligación de los compañeros y las compañeras el hacerlo. No podemos dejar de investigar la violencia habitual, como tampoco la violencia psicológica. Es algo sumamente llamativo. Los episodios más violentos, más tremendos de violencia de género han desaparecido de la estadística judicial. Nos estamos centrando en los últimos episodios y por tanto se aparca, se deja de lado lo que debía ser el objeto de la violencia, el objeto de la investigación judicial. Es cierto que el legislador tampoco ayuda demasiado a limitarnos el periodo de instrucción con la reforma del artículo 324, pero eso en ningún caso puede ser una excusa para no investigar este tipo de violencia. A mi modo de ver, también habría que revisar la interpretación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de introducir en el plenario la declaración de las víctimas cuando, una vez llegado al juicio oral, se acogen a su derecho a no declarar contra sus maridos o compañeros por mor del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dentro del observatorio hay una tesis de compañeros que sostienen que hay que eliminar el 416. Yo, de una forma casi exclusiva, minoritaria, sostengo que el 416 está pensado para proteger a la víctima, no para proteger al agresor. Y el eliminarlo supondría el forzar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género y que no quieren declarar contra su marido o su compañero a mentir y, por tanto, verse expuestas a la posibilidad de una imputación por falso testimonio. Abundando en esta idea, es también esencial especializar los juzgados de lo penal. Es una previsión que está en la ley.
Sin embargo, salvo en algunos territorios, no se ha desarrollado todavía. Es paradójico también que existan jueces penalistas en la fase de investigación, en la fase de enjuiciamiento en segunda instancia ante la sala, y sin embargo en el escalón intermedio donde se desarrollan la inmensa mayoría de los procedimientos penales, no existan órganos especializados. Creo también que es apremiante la necesidad de abordar la carga de trabajo de muchos juzgados de violencia compatibles. Se está apuntando a la posibilidad de comarcalizar determinados partidos judiciales, agrupándolos y creando un único juzgado de violencia exclusivo. Esta puede ser una buena solución, pero también hay que ser muy cuidadoso en aquellos partidos judiciales que tengan una extensión geográfica importante a la hora de prever cuál va a ser la posibilidad de desplazar a la víctima hasta la sede del juzgado para prestar declaración, para presentar una solicitud de orden, protección, etc. Estamos pendientes del desarrollo del protocolo de valoración urgente forense de riesgo, que sería un instrumento que nos sería de gran utilidad a los jueces y a las fuerzas de violencia para poder valorar el riesgo en que se encuentra una mujer que solicita una medida de protección. Es necesario también desarrollar, crear las unidades de valoración forense integral, otra previsión legal en aquellos partidos judiciales donde no existen. Poder contar con la ayuda inestimable de las oficinas de atención a víctimas del delito. Veo entre el público a Pilar Gil. Yo siempre que tengo la oportunidad, bueno, esto es completamente improvisado porque no sabía que iba a estar, pero siempre que veo a Pilar le agradezco públicamente el trabajo que hacen. Nosotros, en fin, estamos eternamente agradecidos a la labor que hace la oficina en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, una mujer mantiene dudas sobre si quiere o no prestar declaración. Ellos la atienden y es después cuando finalmente la mujer se decide a presentar una denuncia, o cuando tenemos que buscar un recurso asistencial para el poder atender a una mujer que no tiene ningún tipo de recursos. Abundando también esta idea, es necesario también desarrollar las previsiones de la Ley 7/2012, la Ley Valenciana Integral de Violencia contra la Mujer, sobre todo en cuanto a los medios asistenciales, los recursos para poder asistir a aquellas mujeres que se encuentran en situación de exclusión social. Finalmente, creo también que es importante la modificación de la Ley Integral, se apuntaba, me parece, por alguno de los que han intervenido previamente, para incluir de una forma decidida, no de una forma indirecta como se ha hecho, a los hijos y a las hijas de las víctimas de violencia de género como víctimas directas, modificando el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque con la regulación actual solo de una forma completamente indirecta podemos conocer de las agresiones que se cometen después respecto de los niños y niñas que son hijos de víctimas de violencia de género. Bien, después de todo lo que acabo de decirles, habrán adivinado ustedes que yo estoy convencido de que la respuesta judicial no es la respuesta más adecuada o la única respuesta al problema de la violencia de género. Por lo menos la tendencia a creer o a tender a resolverlo todo con el Código Penal. Y, desde luego, quienes estamos día a día en los juzgados sabemos que la respuesta penal es importante, produce un efecto de prevención penal especial, pero desde luego no es ni mucho menos la parte esencial de la respuesta. Para mí es la educación la clave que tiene que resolver el problema de la violencia de género. Yo lamento como ciudadano, lamento como juez, el que no haya existido todavía a estas alturas un pacto en esta materia en la que hayamos sido capaces de, le llamemos educación para la ciudadanía, educación en valores, educación en igualdad. Los niños y niñas desde primaria no reciban esta educación en valores de igualdad. Yo el otro día tuve la suerte de que me invitaron por primera vez, es algo que yo muchas veces me había ofrecido, he dado muchísimas conferencias, no por nada, sino como consecuencia de los años que llevo en el juzgado, en muchísimos foros, de policías, abogados, etcétera, pero nunca me habían invitado a un colegio. Y el otro día me invitaron y la verdad es que para mí fue una experiencia fantástica. En los juzgados estamos muy preocupados porque estamos viendo cómo mujeres, adolescentes, niñas muy jóvenes están reproduciendo comportamientos machistas que deberían estar completamente superados. El control a través del teléfono móvil, el acoso a través de las redes sociales, conductas de sumisión de muchas chicas hacia sus novios, considerando que eso es una especie de amor verdadero, unos celos patológicos, una justificación de la violencia que nos debe llevar a reflexionar si realmente estamos haciendo bien todos nosotros nuestro trabajo o si deberíamos centrar el foco en el tema de la atención a las jóvenes. Finalmente, quiero terminar compartiendo este premio en este momento con mi familia.
Gabriela ha hecho referencia a mi padre. Mi padre, efectivamente, era fiscal. Yo creo que era un hombre extraordinario. Nos trasladó a los 4 hermanos su pasión por el derecho. Todos hemos estudiado la oposición. Es decir, era algo un poco casi pernicioso, ¿no? Pero desde luego, bueno, aparte era un hombre progresista, era un jurista progresista y que siempre tuvo una visión, desde luego, en fin, siempre favorable a las víctimas. Yo, además, he de decir que fue la persona que a mí me convenció cuando tuve mis dudas sobre si concursar al juzgado de la mujer. Fue mi padre que me dijo que efectivamente era un juzgado en el que se podía hacer un gran trabajo y que finalmente me determinó a pedir ese destino. No obstante, quiero decir, la figura de mi padre es importantísima, pero lo es también la de mi madre, la de mis hermanas, mis tías, también aquí. Me he traído a toda la familia, a todos. Me hubiera gustado que vinieran mis hijos. Tengo 2 hijos, una niña y un niño, pero la adolescencia tiene otras urgencias. Y como yo, en fin, quiero ser un padre también comprensivo, me ha parecido fenomenal pues, que atendieran a esas urgencias. Y también quiero agradecer, por supuesto, a mi mujer, que desde luego es la que me padece día a día y que a lo mejor si le preguntan a ustedes les diría que me quitaran el premio. A mi fiscal, Socorro Zaragoza, que está sentada ahí como una adolescente en una junta, una reunión subversiva de la facultad. A mi amigo Jesús Solarte, con quien he compartido también, en fin, muchísimos momentos. Siempre se cachondea de mí, llamándome el experto, lo cual también me permite a mí que no se me suba a la cabeza lo de la expertura. Y, en fin, a todas ustedes, a todas y a todos por haber venido aquí y desde luego, bueno, he de volver a decir a Gabriela que me ha llegado, vamos, a lo más hondo.